Imagina que estás en un autobús, en una carretera solitaria de México. Un tráiler negro te sigue, una camioneta armada bloquea el camino y todos gritan porque saben que es el final. Pero entonces, un pasajero que nadie había notado se levanta, dice una sola frase y en el último segundo todo cambia. ¿Quieres saber qué dijo y cómo salvó a todos? Quédate hasta el final, porque esta historia real te va a dejar con la piel erizada. Y si te gusta escuchar relatos donde la vida y la muerte se deciden en segundos, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí las historias siempre se cuentan al límite. El comienzo del viaje. El sol de la tarde bañaba la terminal de autobuses de la Ciudad de México con un calor pesado y un aire cargado de humo y fritangas. El bullicio de vendedores ambulantes, motores viejos y altavoces anunciando salidas formaban una sinfonía caótica que para muchos era rutina. Pero para Rodrigo Méndez, un hombre de 38 años, era un recordatorio de que su vida estaba a punto de cambiar. Vestía una camisa azul clara, arrugada por el viaje, y cargaba una mochila gastada. Tenía un boleto hacia Querétaro para visitar a su madre enferma. Rodrigo no era un hombre de grandes emociones, pero esa mañana había sentido un nudo extraño en el estómago. No sabía si era preocupación por su madre o algo más. El autobús estaba a punto de partir. Los pasajeros se acomodaban en sus asientos mientras el chofer, un hombre robusto con bigote espeso, revisaba la lista de nombres. El interior olía a desinfectante barato y diésel, con las cortinas cerradas para atenuar el sol. Rodrigo se sentó junto a la ventana, en la fila 9, mirando cómo un niño de unos 8 años, sentado unas filas adelante, jugaba con un avión de plástico azul. La carretera México-Querétaro es una de las más transitadas del país. Camiones, tráileres, autos compactos y motocicletas competían por espacio en el asfalto caliente. El viaje empezó sin sobresaltos, pero a los 20 minutos, Rodrigo notó algo extraño. El chofer parecía distraído, mirando el retrovisor con insistencia, como si vigilara algo detrás. El aire acondicionado fallaba y el calor dentro del autobús empezaba a incomodar. Los pasajeros murmuraban, algunos quitándose la chamarra, otros abanicándose con periódicos. El niño del avión jugaba haciendo ruidos de motor, ignorando las quejas. En un momento, Rodrigo escuchó un sonido metálico bajo el piso, un golpe seco, como si algo hubiera caído o se hubiera desprendido. Miró alrededor, esperando que alguien más lo hubiera notado, pero todos seguían en sus asuntos. El autobús aceleró, esquivando a un tráiler con una maniobra brusca que hizo que algunos pasajeros se quejaran. Rodrigo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. El chofer no se giró a disculparse ni explicó nada. Al contrario, parecía pisar más fuerte el acelerador. El paisaje pasaba rápido. Montes secos, anuncios de gasolineras, tiendas de carretera. Pero el sonido metálico volvió, más fuerte esta vez. Fue entonces cuando Rodrigo vio, por el espejo lateral, algo que lo hizo tensar los puños. Un tráiler negro, sin logotipos, seguía al autobús a corta distancia. No era un conductor impaciente. Se notaba que lo seguía deliberadamente. Rodrigo tragó saliva, sintiendo cómo la tensión en el ambiente aumentaba, aunque la mayoría aún no se daba cuenta. El reloj marcaba las 16:43. El viaje, que debía durar 3 horas, estaba tomando un giro inquietante, y nadie parecía preparado para lo que venía. El peligro crece. El rugido del motor del autobús se mezclaba con un zumbido constante que parecía colarse por las paredes. Rodrigo no podía apartar la vista del tráiler negro que seguía a pocos metros, como un depredador midiendo a su presa. El chofer miraba el retrovisor cada pocos segundos y su mandíbula apretada dejaba claro que no era una coincidencia. De pronto, el vehículo gigante se acercó más, tanto que las luces delanteras iluminaron el interior del autobús.
Una pasajera en la parte trasera lo notó y soltó un grito ahogado. El chofer dijo algo por radio, en voz baja, como si intentara que nadie escuchara. La tensión se volvió palpable. Rodrigo sintió el impulso de levantarse, pero se contuvo. Observó cómo el niño del avión, ajeno a todo, movía su juguete sobre el respaldo del asiento. De pronto, un frenazo brusco hizo que varios pasajeros se golpearan contra los asientos de enfrente. El tráiler había reducido la velocidad, como si estuviera calculando algo. El chofer giró a la derecha, tomando una desviación estrecha que no parecía parte de la ruta habitual. Rodrigo lo sabía. Había viajado esa carretera muchas veces. Esa salida conducía a un tramo solitario, flanqueado por cerros secos y sin señal de celular. El murmullo de los pasajeros se volvió un coro de preguntas sin respuesta. El aire dentro del autobús se volvió denso. Rodrigo escuchaba el golpeteo de su propio corazón y el zumbido del motor, que se esforzaba en subir la pendiente. Afuera, el viento levantaba polvo que chocaba contra las ventanas, haciendo un sonido como miles de uñas arañando el vidrio. De pronto, el tráiler aceleró y se emparejó con el autobús. Rodrigo vio por la ventana que en la cabina había dos hombres con pasamontañas. El copiloto levantó un objeto metálico. No había dudas, era un arma larga. Un grito recorrió el pasillo. El chofer intentó acelerar, pero la carretera estrecha y llena de curvas no lo permitía. El tráiler embistió ligeramente el costado del autobús, provocando que el vehículo se tambaleara peligrosamente. Las maletas del portaequipaje comenzaron a caer, golpeando a los pasajeros. Rodrigo se levantó y gritó: «¡Tenemos que bloquear las puertas! ¡Van a subir!». Un par de hombres jóvenes lo ayudaron a cerrar el pasillo con asientos sueltos y maletas, mientras las mujeres intentaban calmar a los niños. El niño del avión, con los ojos muy abiertos, abrazaba su juguete. A lo lejos, un eco metálico anunció que el tráiler había disminuido la velocidad, pero Rodrigo sabía que no se habían rendido. De pronto, escuchó algo distinto. Un zumbido más agudo viniendo del frente. El chofer también lo escuchó y con voz temblorosa dijo: «No es solo el tráiler». Rodrigo miró hacia la curva que se acercaba y vio un segundo vehículo, una camioneta blanca sin placas, bloqueando parcialmente el camino. El reloj del tablero marcaba las 17:12. Si quedaban atrapados ahí, no había salida. El polvo se levantaba. El motor rugía y cada segundo se volvía más corto, más apretado, como si el tiempo se estuviera acabando. El último segundo. El autobús redujo la velocidad mientras el chofer buscaba un hueco para esquivar la camioneta blanca que bloqueaba la carretera. Los pasajeros gritaban, algunos lloraban, y el sonido del diésel mezclado con las bocinas se sentía como una alarma enloquecida. Rodrigo se movió hacia la parte delantera, buscando un plan. El chofer sudaba a chorros, con las manos firmes sobre el volante, pero sus ojos revelaban el miedo. El tráiler negro seguía detrás, cerrando cualquier posibilidad de retroceder. El aire olía a polvo caliente y a frenos quemados. A cada segundo, la distancia con la camioneta se acortaba. A través del parabrisas, Rodrigo vio que dentro de la camioneta había 3 hombres armados. Uno de ellos levantó la mano, como señalando el momento para atacar. El niño del avión empezó a llorar, pero su llanto fue opacado por un grito de una mujer: «¡Van a matarnos!». Fue entonces cuando, en medio del caos, un pasajero que había estado sentado en la fila 3 se levantó lentamente. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con gorra y camisa beige. Nadie lo había notado antes. Había pasado el viaje casi en silencio, mirando por la ventana. Se dirigió al chofer y con voz grave y pausada dijo: «No se detenga, siga derecho. Confíe en mí». El chofer lo miró como si estuviera loco. La camioneta estaba ahí,
cerrando el paso, y seguir derecho significaba un choque seguro. Pero el hombre insistió, esta vez más fuerte. ¡Hágalo ya! Los pasajeros comenzaron a gritar para que el chofer girara el volante, pero en un impulso desesperado Rodrigo gritó, ¡escúchelo! El chofer aceleró. El motor rugió. La vibración recorrió todo el autobús, y los segundos se estiraron como si el tiempo se hubiera detenido. La camioneta estaba a menos de 30 metros cuando, de repente, ocurrió lo imposible. Los tres hombres armados bajaron sus armas, se apartaron y movieron el vehículo al costado del camino. El autobús pasó zumbando a centímetros de ellos. Nadie entendía nada. El tráiler negro, al ver esto, frenó bruscamente y desapareció en una nube de polvo. El silencio dentro del autobús era absoluto. El chofer, con las manos aún temblorosas, volteó a ver al hombre de la gorra y preguntó, ¿Quién es usted? El hombre lo miró con calma y con una media sonrisa dijo, digamos que ellos me deben la vida. Sin decir más, volvió a su asiento, cerró los ojos y permaneció en silencio hasta que llegaron a Querétaro. Cuando bajaron, Rodrigo intentó seguirlo, pero el hombre ya no estaba. Nadie lo vio salir por la terminal. Algunos pasajeros pensaron que nunca había estado ahí. Días después, Rodrigo contó la historia a la policía, pero nadie pudo explicar qué había pasado ni por qué los atacantes habían desistido en el último segundo. Lo único que Rodrigo sabía era que en ese viaje un desconocido habló y salvó a todos. Y tal vez, pensó él, por eso vale la pena contar historias, porque nunca sabes quién podría escuchar y cambiarlo todo. A veces creemos que la vida nos avisa antes de un desastre, pero la verdad es que la mayoría de las veces no hay advertencia, no hay tiempo, no hay un manual que nos diga qué hacer. En este autobús, cada pasajero pensó que el final era inevitable, que en cuestión de segundos todo se acabaría. Y sin embargo, una sola voz, en el momento exacto, cambió el destino de todos. Ese hombre, que pasó casi todo el viaje en silencio, nos recuerda que nunca sabemos quién está a nuestro lado ni qué historias carga consigo. Puede ser alguien común, invisible, hasta que la situación lo obliga a actuar. Y ahí es donde los verdaderos héroes se revelan. Tal vez él no buscaba reconocimiento ni agradecimientos. Tal vez solo cumplió una promesa, saldó una deuda o protegió a extraños por razones que nunca sabremos. Pero lo cierto es que, sin esa intervención, este viaje habría terminado en tragedia. En la vida real, muchas veces subestimamos el poder de las palabras. A veces, una frase dicha en el momento correcto es más fuerte que cualquier arma, más rápida que cualquier vehículo, más definitiva que cualquier plan. Ese es el poder que tenemos todos y que pocas veces usamos. Y aquí, entre tú y yo, te pregunto, ¿qué habrías hecho en el lugar de Rodrigo? ¿Habrías confiado en ese desconocido? Déjamelo en los comentarios porque quiero leer tu opinión. Si esta historia te hizo sentir la tensión en cada segundo y te atrapó hasta el final, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita. Aquí, cada semana, contamos historias reales de momentos donde todo se decide al límite y donde el final siempre te sorprenderá. No olvides dejar tu like si te mantuviste al borde del asiento y compartir este video con alguien que necesite recordar que, a veces, la vida se salva con una sola frase en el último segundo.